Introducción al estudio de la evaluación psicológica. La evaluación psicológica es un proceso sistemático que se enfoca en recolectar información detallada sobre el comportamiento, las características y el contexto de personas o grupos. Considera las acciones individuales como el entorno en el que ocurren, para analizar de manera integral las conductas humanas. Dependiendo de la finalidad de cada evaluación, se ajustan los tipos de datos, fuentes e instrumentos, permitiendo así una aproximación específica y adaptada. Estas herramientas es esencial para los psicólogos en cualquier ámbito, ya que le permite evaluar variables claves como cogniciones, emociones y comportamientos. Desde esta base es posible comprender a fondo las necesidades del paciente y establecer diagnósticos precisos que sirven para diseñar intervenciones efectivas y personalizadas, fundamentales para el tratamiento adecuado. Antecedentes históricos de la evaluación psicológica. La evaluación psicológica ha evolucionado a lo largo de la historia, reflejando cambios en la comprensión del ser humano y su comportamiento. En la Edad Antigua, el interés por medir atributos humanos se remonta a civilizaciones como la China imperial, donde se realizan exámenes para seleccionar funcionarios basados en habilidades como aritmética y poesía. Filósofos griegos como Platón y Aristóteles también realizaron contribuciones significativas. Platón propuso evaluaciones para seleccionar soldados, mientras que Aristóteles sugirió que las características de personalidad podían inferirse a partir de la forma del cráneo, sentando las bases para la frenología. Durante la Edad Media, el pensamiento continuó influyendo en la evaluación de las personas. Sin embargo, el avance fue limitado debido a las restricciones impuestas por la Inquisición y el predominio de la teología sobre el empirismo. A pesar de esto, algunos pensadores como Juan Luis Vives y Juan Huarte comenzaron a explorar conceptos relacionados con la evaluación psicológica. Hasta el final de la Edad Media, la tradición clásica ejerció una profunda influencia en la comprensión de la psique humana, manteniendo sus creencias y métodos de evaluación como los cimientos principales del conocimiento humano. René Descartes introdujo una distinción clave, separando los fenómenos mentales del ámbito físico cuantificable. Este dualismo cartesiano marcó un punto de inflexión en la historia de la psicología, lo que sentó las bases para el desarrollo de los enfoques fenomenológicos y humanistas. El siglo XIX marcó un cambio significativo en el surgimiento de la psicofísica, impulsada por científicos como Wilhelm Wundt, quien estableció el primer laboratorio experimental de psicología en 1879. Wundt utilizó métodos introspectivos para estudiar emociones y pensamientos, sentando las bases para una aproximación más científica de la psicología. Charles Darwin también tuvo una gran influencia, no solo en el campo de la biología, sino también en la psicología. La teoría de la evolución de Darwin favoreció el estudio de las diferencias individuales en la psicología. Francis Galton y James McKean Cattell, figuras claves también en este periodo. Binet es el primero en plantear un concepto claro de diagnóstico psicológico, equiparando pues a la evolución de la inteligencia y diferenciándolos del examen médico y la evaluación pedagógica, estableciendo 3 requisitos esenciales para una prueba psicológica. Entre estos requisitos tenemos las tareas simples, la aplicación rápida y resultados objetivos y contrastables para otros observadores. Durante las 2 guerras mundiales, el contexto bélico impulsó la creación y el uso de pruebas psicométricas innovadoras, enfocadas en evaluar tanto la inteligencia como los aspectos emocionales de los soldados. Estas pruebas no solo facilitaron la selección de personal militar, sino que también proporcionaron información valiosa sobre el impacto psicológico de la guerra.
Su aplicación se extendió a la clínica y al ámbito empresarial. Este periodo de crecimiento se dividió en dos áreas principales: modelo psicométrico y evaluación clínica dinámica. Los principales tests que se generaron en este periodo fueron el test de interés vocacional de Strong y el test gestálico de Bender, el test de preferencias vocacionales de Kuder y la escala de inteligencia para adultos de Wechsler. Francis Galton y la psicometría. A finales del siglo XIX, Francis Galton realizó contribuciones fundamentales al campo de la psicología mediante el desarrollo de la psicometría, una disciplina dedicada a la medición de las capacidades mentales y las diferencias individuales. Galton introdujo una serie de innovaciones metodológicas, incluyendo la utilización de cuestionarios y herramientas estadísticas para analizar los datos obtenidos. El desarrollo de pruebas estandarizadas en la psicología avanzó de manera significativa en la creación de la prueba de inteligencia de Alfred Binet y Theodore Simon. El enfoque de Binet y Simon fue innovador en su intento de evaluar las habilidades mentales de forma que reflejara la capacidad para resolver problemas y adaptarse a situaciones nuevas, en lugar de simplemente medir conocimientos adquiridos. Durante el siglo XX, la evaluación psicológica se orientó decididamente hacia el uso de métodos cuantitativos y pruebas estandarizadas, permitiendo una medición más precisa y fiable de las características psicológicas. La introducción de pruebas informatizadas y el uso de software especializados han facilitado la obtención de resultados más rápidos y precisos, y han permitido a los psicólogos analizar grandes volúmenes de datos de manera más efectiva. Las herramientas tecnológicas facilitan la interpretación de los resultados y la generación de informes detallados, permitiendo a los psicólogos acceder a datos en tiempo real, personalizar las evaluaciones y diseñar intervenciones basadas en evidencias, mejorando así la calidad de la atención y los resultados terapéuticos. Los modelos cognitivos desarrollados por teóricos como Jean Piaget, Albert Bandura y Aaron Beck se centraron en los procesos mentales que subyacen al comportamiento. Piaget exploró cómo los niños desarrollan estructuras cognitivas a través de etapas sucesivas, mientras que Bandura introdujo el concepto de aprendizaje observacional y autoeficiencia. Beck, por su parte, desarrolló la terapia cognitiva y el inventario de depresión de Beck. La integración de estos modelos en la práctica de la evaluación psicológica permitió una comprensión más compleja y matizada del funcionamiento psicológico. La psicología aplicada y las pruebas de inteligencia. Entre los pioneros de este campo se encuentra Alfred Binet y Theodore Simon, quienes desarrollaron la primera prueba de inteligencia en el año de 1905 para identificar a estudiantes que necesitaban apoyo educativo adicional. La escala de inteligencia de Wechsler-Belleau y sus versiones posteriores, como la de Weiss, que es la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, y el WITS, que es la escala de inteligencia de Wechsler para niños, proporcionaron una evaluación más completa de diversas habilidades cognitivas, incluyendo la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Con el avance de la psicología aplicada surgieron nuevas herramientas para la evaluación, tales como la psicometría y la estadística. La psicometría emergió como una disciplina crucial en la psicología, se centraba en la medición precisa y científica de los aspectos psicológicos. La psicometría se basa en la aplicación de principios matemáticos y estadísticos para diseñar, validar y estandarizar pruebas psicológicas. Para lograr una evaluación completa y precisa, se emplea una variedad de métodos, técnicas e instrumentos, cada uno de los cuales se basa en diferentes modelos teóricos que orientan la práctica evolutiva, como el modelo cognitivo-conductual, que se basa en la premisa de que los pensamientos, emociones y conductas están interrelacionadas y que
alterando uno de estos componentes, se puede influir en los otros. Modelo psicodinámico, también denominado modelo psicoanalítico, se centra en la influencia de los procesos inconscientes en el comportamiento humano. Modelo humanista, tiene por objetivo el estudio de las experiencias subjetivas del individuo y del significado que éste atribuye a los eventos de la realidad, manteniendo una concepción holística del hombre y con el interés centrado en la comprensión de las personas, más que en la predicción o control de sus conductas. El método inferencial utilizado por Roger permite a partir de las verbalizaciones de los sujetos la comprensión empática y la aceptación incondicional, que permite alcanzar cierta versión de la conducta y sus móviles. Consentimiento informado es el proceso mediante el cual el psicólogo proporciona al paciente información relevante con el objeto de que éste pueda decidir por sí mismo acerca de las actuaciones que pueda afectar a su salud. Estos son no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Se aplica cuando el paciente no es capaz de decidir por sí mismo y la responsabilidad pasa a ser de sus padres, tutores o representantes legales. Consideraciones metodológicas de la evaluación psicológica. Tenemos la selección de instrumentos. Para seleccionar un instrumento es crucial considerar los siguientes aspectos: validez, validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo. La fiabilidad, que es un concepto englobado dentro de la psicometría, la disciplina encargada de medir las variables psicológicas del ser humano a través de diferentes técnicas, métodos y herramientas. La entrevista es una técnica de evaluación psicológica. Si bien debido a su flexibilidad puede cumplir otras funciones y de hecho puede estar presente a lo largo de todo el proceso de evaluación e intervención. Se trata de una conversación que a petición del entrevistado tiene un propósito o un objetivo conocido, al menos por el entrevistador. Cuestionarios y escalas. Las escalas en psicología, una escala psicométrica, también llamada escala de medida subjetiva, es cualquier instrumento de medición o evaluación cuantitativa basada en una correspondencia entre fenómenos, hechos e información subjetiva directamente observable, entre las cuales tenemos las escalas de diferenciales o escala de Thornton, escala sumativa o escala de Likert, la escala acumulativa o escala de Goodman. La observación. La observación es una técnica utilizada en diversos ámbitos del conocimiento que implica la recolección sistemática de información sobre un fenómeno o situación determinada mediante la percepción y registro de datos a través de los sentidos. Existen diferentes tipos de observación, tales como la observación naturalista, que este tipo de observación se lleva a cabo en ambientes naturales del objeto como objeto de estudio. La observación estructurada, que es la observación que se lleva a cabo siguiendo un plan preestablecido y sistemático. La observación participante. El investigador se involucra activamente en el objeto de estudio y forma parte del grupo que está siendo observado. La observación no participante. El investigador se mantiene al margen y observa los fenómenos o situaciones sin intervenir en ellas. La observación directa. El investigador está presente en el lugar y momento en que ocurre el fenómeno o situación que se quiere escuchar. Observación indirecta, en el que el investigador no observa directamente el comportamiento de los sujetos o eventos que está estudiando, sino que utiliza registros previamente existentes como documentos, archivos, registro de audio o video, fotografía u otra forma de información. La observación encubierta. El investigador se infiltra en el grupo que está siendo observado sin que los miembros del grupo lo sepan. Pruebas psicométricas. Las pruebas psicológicas psicométricas pueden ser utilizadas
por especialista capacitado en la contratación de empleados, como el objetivo de evaluar el desempeño de un candidato. Ayudan a las empresas pues a tomar mejores decisiones de reclutamiento a partir de pruebas de inteligencia, razonamiento crítico, motivación y perfil de personalidad. Los métodos proyectivos. Existen varios tipos de pruebas psicológicas proyectivas utilizadas en el campo de la psicología. Es importante destacar que la interpretación de estos test requiere de experiencia y formación profesional por parte del evaluador, ya que su validez y confiabilidad pueden ser objetos de debate. Desde Rorschach se basa en el análisis de la respuesta del individuo ante una serie de manchas de tintas abstractas. Se busca información sobre percepción, la personalidad y los procesos cognitivos del sujeto, desde la percepción temática o TAC. En este test se presenta al individuo una serie de imágenes ambiguas y se le pide que cree una historia relacionada con cada una de ellas. El análisis de la narrativa proporciona información sobre los aspectos emocionales, motivacionales y de percepción del sujeto. Desde la familia. Este test consiste en dibujar una familia incluyendo a sus miembros y representando las relaciones entre ellos. Se utiliza pues para obtener información sobre la dinámica familiar, las interacciones y los roles desempeñados por los miembros de la familia. Desde la figura humana. Es una prueba que se solicita al individuo que dibuje una figura humana completa. El análisis del dibujo permite evaluar aspectos de la personalidad, las emociones, la autoimagen y la percepción social. Desde la percepción infantil o CAP, similar al TAC, pero diseñado específicamente para niños. Este test estudia imágenes de animales en situaciones ambiguas para que el niño construya una historia. Se utiliza para evaluar la percepción, las emociones y los procesos cognitivos de los niños. Entrevista psicológica. En la técnica mediante la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La entrevista psicológica en el ámbito educativo es muy importante porque permite realizar una evaluación integral del estudiante, identificando problemas emocionales, conductuales o de aprendizaje que puedan estar afectando su rendimiento académico. Facilita la colaboración entre psicólogos, docentes y padres. También es una herramienta fundamental en el ámbito organizacional que desempeña múltiples roles críticos en la gestión del talento humano. Su importancia se manifiesta pues en diversos aspectos que abarcan desde la selección de personal hasta el bienestar general de los empleados y la eficacia organizacional. Los elementos de la entrevista psicológica son componentes claves que permitan a un psicólogo recopilar información relevante sobre el paciente. Estos elementos son los formados por las historias clínicas. Establecimiento del rapport. Este es uno de los elementos, ¿no? Crear un ambiente de confianza y comodidad para el paciente. Esto es lo que establece el test de rapport. Datos generales, motivos de consulta de la madre, motivo de consulta, historia del problema, antecedentes, exploración del área específica, historia personal y familiar, descripción del problema, signos, síntomas, pruebas administradas, evaluación del estado mental, funciones psíquicas, cierre de la entrevista. No contar con los elementos adecuados en una entrevista psicológica puede tener graves repercusiones en la calidad del proceso de evaluación y el tratamiento del paciente. En primer lugar, la ausencia de herramientas y técnicas estructuradas puede llevar a un diagnóstico inexacto. Condición deontológica de la evaluación psicológica. Para comprender la condición deontológica de la evaluación psicológica, se debe describir en primer lugar qué es y en qué se basa el código ético de los psicólogos en general. El código ético
Se lo comprende como un instrumento para atestiguar la protección de los clientes en medio de los servicios psicológicos. Además, para promover al psicólogo un apoyo tanto en la toma de decisiones como en los casos en los que se afronte a dilemas éticos, cuyos principios generales son beneficencia y no maleficencia, fidelidad y responsabilidad, integridad, justicia, respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Entre las principales funciones de un código deontológico se puede nombrar lo siguiente: declarativa, identificativa, informativa, discriminativa, metodológica y evaluadora, coercitiva, protectora y defensiva.